Hernán Quirós. Hasta los valores que tenemos estas últimas 3 semanas, que son efectivamente los más bajos de toda la serie. Ese mismo concepto se puede ver cuando en vez de mostrar los casos por día, hacemos el promedio de los últimos 7 días en cada día, ¿no? Para evitar picos y valles de la semana. Y ahí se ve cómo en la última semana de mayo habíamos llegado a valores promedio por día de 2.800 nuevos enfermos y ahora estamos valores promedio por día de 100 nuevos enfermos. Es decir que efectivamente la circulación viral en este momento en la ciudad es la más baja de toda la serie que tenemos documentada. Aquí podemos ver en cada barra la cantidad real de personas, cada barra significa cada década de la vida, ¿no? La cantidad real de personas que en cada década de la vida se han enfermado. Y como siempre insistimos, esta es una enfermedad sobre todo que se contagia en las personas menores de 60 años, en especial de 20 a 60 años, que son las barras del centro, barras de 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49 y 50 a 59. Sin embargo, cuando uno ya no mira la cantidad de nuevos enfermos, sino mira la cantidad de fallecidos, se ve con toda claridad que la enorme mayoría de los fallecidos son mayores de 60 años. En la ciudad, casi el 85% de los fallecidos tenían más de 60 años al momento de fallecer. Y fíjense que la curva verde que representa la letalidad específica, es decir, cuántos fallecidos en relación a cuántos enfermos en cada grupo de edad, empieza a levantarse de manera significativa a partir de los 60 años, alcanzando su pico en las personas con 80 y más años. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, continuamos con el informe de los testeos y los seguimientos de contactos estrechos. Hasta el momento se han testeado 6.211.728 test realizados. El 63% de estos test se realizaron a residentes de la ciudad de Buenos Aires. La tasa de positividad sigue siendo una de las más bajas, es el 1.4%. Tenemos en total 903.072 personas que han seguido como contactos estrechos desde que comenzó la pandemia. En este momento hay en seguimiento 1.858. En relación a la distribución de los distintos tipos de test, se han realizado 686.820 en las unidades febriles. Destacamos que las unidades febriles están destinadas principalmente a las personas sintomáticas. En los dispositivos detectar se han realizado 1.028.847 test. En los grandes centros de testeo, 2.486.177. Y las unidades móviles que están destinadas y distribuidas en las comunas para aquellas personas que están en contacto con gente con situaciones de riesgo, se han realizado 332.610 test. Recordamos que para obtener un turno pueden entrar en la página buenosaires.gov.ar/test y para los grandes centros de testeo es mejor disponer de un turno allí para evitar aglomeraciones en los centros de testeo. Continuamos con el informe de la estrategia de vacunación. Gracias, Gabriel. Bueno, hasta el día de hoy hemos aplicado 4.421.182 vacunas, que representa el 99% de las vacunas que nos han entregado desde el Gobierno Nacional. Cuando uno analiza las dosis, la primera dosis y la segunda dosis, con la primera dosis en la ciudad de Buenos Aires hay 2.351.951 personas, lo que representa el 77.3% de los porteños ya tiene su primera dosis. Y de ese 2.351.000, 2.069.231 ya recibió además la segunda dosis, es decir, tienen esquema completo. Esto representa el 67.3% de los porteños ya tiene esquema completo de vacunación en la ciudad. Paula. Gracias, Fernán. Para continuar con el informe de vacunación, comentarles que continuamos con los dispositivos móviles para poder vacunar a aquellas personas que no pueden acceder a una posta por alguna cuestión física o de la esfera psicoemocional. Hemos podido vacunar a personas que residen en hogares, instituciones o efectores de salud, a 19.041 personas con una primera dosis y cuentan con el esquema completo en estas mismas instituciones 17.141 personas. Luego también vacunamos en domicilios a personas que tienen características similares
y hemos aplicado dosis 1 a 4.976 personas y dosis 2 a 5.463 personas. Es importante saber que esta estrategia continúa más allá del grupo etario que se esté vacunando en el momento. Y por último, como siempre, recordarles que disponemos de 2 canales de comunicación para que nos puedan consultar si están teniendo algún tipo de dificultad para acceder a la vacuna. Pueden hacerlo llamando al 147 o pueden dejarnos un correo al mail que figura ahí al pie, consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar, indicando cuál es el problema que están teniendo y dejando algún teléfono de contacto para que el equipo se pueda comunicar con ustedes de manera inmediata y resolver esta situación. Repito, el correo es consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar. Muchas gracias. Ministro, buen día. Hernán Mundo de Radio Nacional. Lo vimos ayer en la platea, en el debate de candidatos de la Ciudad de Buenos Aires. Quería saber qué impresión y qué sintió cuando el candidato Javier Milei expresó a lo largo de sus argumentaciones que él no está vacunado porque no hay evidencia suficiente, empírica, de que las vacunas funcionan. ¿Qué impresión le genera a usted que un candidato de cara a una elección diga esto, y si esto no representa un peligro para aquellas personas que todavía no se vacunaron y que seguramente están evaluando, escuchando lo que ustedes dicen, los funcionarios, y además con las aprobaciones de los organismos correspondientes? Gracias. Gracias a vos, Hernán. Yo dividiría mi respuesta a tu pregunta en 2 partes, ¿no? En cuanto a la impresión, me parece que lo importante no es cuál es la impresión mía como ciudadano, sino cuál es la impresión de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y en base a eso cuál es su decisión de a qué proyecto, a qué candidato acompañar, apoyar con el voto. De manera que yo diría que la gente ha tenido la oportunidad de escuchar una amplia gama de miradas, de opiniones y de datos, y en base a eso tuvimos la oportunidad y la suerte de observar a 4 miradas, 4 candidatos y la opinión se va a dar seguramente el 14 de noviembre por la ciudadanía, que es lo único que importa y lo más valioso de todo que tenemos, ¿no? Ahora, yendo más a tu pregunta más técnica, me parece que desde el punto de vista sanitario, esa afirmación que vos estás haciendo es verdaderamente errónea. Digamos, es bastante evidente. Hay publicaciones en las grandes revistas científicas del mundo, publicaciones de la mayoría de los países del mundo. Han publicado no solamente la fase 3, que esos fueron los trabajos originales, pero hay una enorme cantidad de lo que llaman trabajos en el terreno o en el mundo real, que en vez de evaluar la eficacia, como la fase 3, evalúan lo que se llama técnicamente la efectividad. Es decir, qué pasa con una vacuna eficaz en un contexto de un trabajo de investigación cuando lo llevamos al terreno efectivo y la distribuimos por la comunidad. Eso se llama estudios de efectividad. Los estudios de efectividad en el mundo con la mayoría de las vacunas, con todas las que están en la Argentina, otras que no habían estado, son contundentes en términos de la efectividad, no solamente con las variantes originales del virus, sino con las que vinieron posteriormente. Y además los datos de la ciudad son verdaderamente determinantes. Nosotros nos han publicado en la revista JAMA en estos días la experiencia de las primeras 800.000 personas vacunadas en la ciudad, donde demostramos con total claridad que tanto las personas vacunadas con Sputnik con doble dosis, con AstraZeneca con doble dosis, como con Sinopharm con doble dosis, durante el periodo 2021, los vacunados con esquema completo descendieron su riesgo de tener una enfermedad grave y mortal más del 90%. Y esto es lo que se ha visto en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en Dinamarca, en España, en Italia, en todos los países que han publicado la experiencia sobre las personas que se han vacunado. De manera que hay 2 conceptos diferentes que yo quisiera marcar muy bien. Uno es la opinión, y la opinión, como siempre, es diversa, es singular, es heterogénea, y cada ciudadano tuvo la oportunidad de formar la suya. Otra es la sanitaria. Allí hay que ser muy claros. Muy claros. La información actual sobre las vacunas de COVID es contundente, el descenso del riesgo individual es enorme y siempre está entre 90 o más % del descenso de riesgo. Ministro, funcionarios, buen día para los 3, Jean Olivares de Multivisión Federal.
Ministro, comenzó efectivamente la vacunación para menores de 3 a 11 años en la ciudad con comorbilidades. Quiero preguntarle en estas primeras horas de este proceso qué siente el Ministerio de Salud, si está conforme con las inscripciones, empadronamiento y, digamos, obviamente los padres que llevan a los niños. Y en esta línea también, si me permite, ¿cuándo prevé la ciudad comenzar la vacunación de menores de 3 a 11 años ya sin condiciones de riesgo? Gracias. Gracias a vos, Jan. Sí, como siempre, cada vez que abrimos un nuevo grupo social y empezamos la vacunación, lo que uno ve es una enorme emoción, porque naturalmente las personas que están angustiadas, preocupadas, asustadas, con temor o ocupándose de no enfermarse, cuando tienen la posibilidad de vacunarse sienten que se relajan, pueden disminuir el grado de angustia o de temor por lo que le estaba pasando. De manera que lo que uno ve en los vacunatorios siempre es emocionante. No solamente por las personas que se van a vacunar, los familiares que los acompañan, en este caso los padres de los niños, también la gente que está trabajando allí, desde que te reciben, los enfermeros. Verdaderamente es un clima gratificante. Uno cada vez que va allí vuelve con el espíritu bien cargado, con una emoción muy diferente, ¿no? Así que nosotros empezamos el día martes, vacunamos unos 3.000 niños y niñas de 3 a 11 años con condiciones priorizadas. Hoy es día jueves, vamos a estar vacunando otras casi 2.000 personas y en la medida que se vayan inscribiendo las seguiremos vacunando. Y después vos preguntabas el orden de la vacunación en la ciudad. Les estaba contando, nosotros ya pasamos el 67% de los porteños con doble dosis, ese es un número enorme. Cuando lo comparan con los países del mundo que más han vacunado, verdaderamente es un número similar. Y saben todos que estamos buscando llegar al 70% porque sabemos que ese es un valor que, si bien es relativamente simbólico, expresa un nivel de protección inmune de la sociedad muy alto. Y como siempre, la vacunación tiene un orden de prioridad por el riesgo individual de cada uno. Primero es la contención del riesgo individual, luego, secundariamente, es el bloqueo de la circulación viral para contener el riesgo colectivo. Ese es un poco el orden de esta vacunación en todos los países del mundo. Entonces, focalizando en el riesgo individual, sabemos, y lo mostramos en los datos que acabamos de ver, que el mayor riesgo la tienen las personas, o si ustedes quieren, la variable que más determina el riesgo en esta enfermedad es la edad. Entonces tenemos que garantizar que todos los mayores de 18 años, sobre todo los mayores de 40 y muy especialmente los mayores de 60, tengan su doble dosis aplicada. Todavía nos quedan algunos miles de personas para vacunar, sobre todo nos está faltando vacunar a algunas personas que han cumplido su periodo con Sputnik 2. Nosotros estamos recibiendo en el día de hoy un cargamento de un poco más de 40.000 dosis de Sputnik 2. A lo largo de hoy a la tarde y mañana y lo que quede el día sábado vamos a estar vacunando con esa vacuna porque queremos rápidamente completar las segundas dosis de todas las personas en el orden que les conté recién. Por supuesto, particularmente aquellos que tengan condiciones de riesgo asociadas. Luego vamos a seguir insistiendo en completar la vacunación de los adolescentes. Hoy estamos vacunando un número similar a 25.000 adolescentes. Hemos vacunado a todas aquellas personas que se empadronaron de 17 años, 16 años. Hoy estamos vacunando de 15 años y el fin de semana vamos a seguramente seguir vacunando 14 años en más. Ese va a ser el segundo gran grupo. Tercer grupo, queremos completar la vacunación de los niños con condiciones de riesgo. Lo vamos a hacer a lo largo del día de hoy y en la medida que se sigan inscribiendo en los próximos días. Y por supuesto que cuando todo eso esté logrado, le ofreceremos la vacunación a los niños de 3 a 11 años que no tienen condiciones priorizadas. Ese es nuestro orden, es el que indica la ciencia, es el que indica la bibliografía y es el que vamos a seguir a rajatablas como hemos seguido siempre desde el primer día el orden en nuestra campaña de vacunación. Ministro, buenos días. Alejandra Corrales para la Televisión Pública. Quería saber ante qué signos y síntomas los padres deben estar atentos después de la vacunación de los chicos de 3 a 11 años. Y también, si me permite, ampliar un poquito más lo que decía usted recién con respecto a la vacunación de los chicos entre 12 y 17, teniendo en cuenta que hay muchos padres que dicen que sus hijos se anotaron en tiempo y forma y aún no han sido convocados. Muchas gracias. No, gracias a vos, Alejandra. Me das la oportunidad para volver a aclarar lo que dije recién. Nosotros vamos vacunando en orden de edad. Y eso tiene una lógica no solamente sanitaria, sino además
social, porque los chicos y chicas de 17 y algunos de 16 están haciendo sus viajes egresados y queríamos rápidamente ofrecerles la cobertura antes que hagan el viaje, porque sabemos que es un momento donde los cuidados se relajan mucho. Entonces, naturalmente hay gente que se ha inscrito y todavía no lo hemos llamado, sobre todo con chicos, algunos pocos de 15 que lo estaremos llamando hoy y los próximos días, y luego los de 14, los de 13 y los de 12 aún no han sido invitados. Eso es lo que va a ocurrir en los próximos días. De acá a mediados de la semana que viene, sin ninguna duda, van a tener la oferta del turno. Y después me preguntaste por los síntomas. Bueno, los síntomas, ustedes saben que la vacuna Sinovac y Sinopharm son dos vacunas a virus inactivados que verdaderamente tienen un grado o un número de efectos adversos relativamente pequeño. Sobre todo, a veces pueden dar un poco de síntomas locales en el sitio de la punción, que duela un poco o que se ponga un poquito rojo o esté un poquito caliente. Esa es una reacción relativamente común en estas vacunas. Y después, excepcionalmente, algún síntoma más corporal, sistémico, digamos, de todo el cuerpo, ¿no? Como podría ser sentirse cansado, sentir un poquito afiebrado o incluso tener un poco de fiebre o dolor de cabeza. Pero en general los pediatras conocen perfectamente bien estas plataformas, estas vacunas, así que mi recomendación a todos los padres de estos niños es que cualquier duda consulta a su pediatra, que seguramente le va a dar la indicación apropiada. ¿Qué tal, ministro? Buen día. Iván Miori para Radio Splendid. Ministro, la semana pasada daba a entender que va a haber entonces una tercera dosis o una aplicación de refuerzo. Y si bien falta bastante para otoño del año que viene, quería consultarle si van a copiar este formato de ir por turnos, por rango etario, o si se puede hablar de una vacunación libre, sin turnos, como ha sucedido últimamente en provincia de Buenos Aires. Gracias. Bueno, la tercera dosis, como hemos dicho ya varias veces, seguramente ese refuerzo llegará o podremos debatirlo en qué momento corresponde con la información científica que estamos elaborando en estas semanas y meses y que también está elaborando el mundo. Tendremos con claridad en los próximos meses el momento y la forma más apropiada. Naturalmente el orden siempre va a ser por grupos de riesgo, porque esta es una enfermedad que, como vieron, es muy heterogénea, enferma muchísimo a gente de bajo riesgo y mucho menos a los de alto riesgo, pero a los de alto riesgo cuando los enferma los daña severamente y a veces incluso les lleva la vida. De modo que seguramente va a tener esa lógica del orden en términos de riesgo. Luego, las estrategias de cómo lograr que la sociedad se vacune, ya sea llamándolos, coordinando, planificando el encuentro, o ya sea abriendo libremente el acceso, son estrategias locales. Nosotros estamos muy conformes con la estrategia de la ciudad, que además es una combinación, porque Iván, te corrijo en algo. En la ciudad tenemos la doble metodología. Por un lado, el empadronamiento y los turnos, y por otro lado, la vacuna libre y de acceso directo en todos los barrios populares de la ciudad. Nosotros tenemos 11 equipos territoriales que están hace meses en el territorio, vacunando en los barrios populares todos los días. Más de 1000 vacunas por día se aplican de hace meses con esta estrategia, de manera que vamos aplicando la mejor estrategia en cada lugar de acuerdo a lo más conveniente y el resultado es contundente. Nosotros hemos logrado estar a lo largo de todo el plan de vacunación más de 10 puntos de la sociedad, de los porteños en relación al promedio argentino. Siempre estuvimos más de 10 puntos de la comunidad vacunados con primera y con segunda dosis, es decir, que estamos orgullosos de la campaña de vacunación que hicimos, que no fue una campaña de vacunación solo de este ministerio, fue una campaña de vacunación donde aportó todo el gobierno de la ciudad, todos los ministerios. Si ustedes van por los vacunatorios van a notar que hay vacunatorios que los maneja el Ministerio de Economía, otros los maneja el Ministerio de Educación, otros los maneja el Ministerio de Cultura. Todos los trabajadores del gobierno de la ciudad se han puesto a disposición para colaborar con esa amabilidad, con esa humanidad, con ese buen trato que caracteriza al trabajador del gobierno de esta ciudad. Muchas gracias. Bueno, estaba viendo, estamos en el 67,3% de vacunados con esquema completo en la ciudad de Buenos Aires.
¿Por qué miró ese número? Porque Quirós dijo que cuando lleguemos al 70%, estamos en 67,3%, ya los barbijos al aire libre dejarán de ser obligatorios. Se supone que en unos días. Después habrá que ver, ¿no? Pues no le preguntaron a Fernán Quirós, primero que ratifique eso del 70%, pero después, en teoría, una vez que lleguemos al 70%, deberían pasar 2 semanas para que sean eficaces las vacunas y sí en la ciudad de Buenos Aires permitir que al aire libre la gente camine sin barbijo si es que lo desea. Bueno, nos quedamos con esa duda. Pero estamos muy cerca, sí, yo calculo que en cualquier momento llegaremos a ese 70%. Le preguntaron respecto a lo que dijo Milei ayer. Milei increíblemente sigue sin vacunarse, ¿no? Es uno de los principales candidatos a diputados nacional de la ciudad de Buenos Aires. Él explicaba, Fernán Quirós, ¿no? Con la ciencia, con los estudios de fase 3, las revistas científicas, pero en realidad la mejor forma de ver la efectividad de una vacuna, la importancia es esto, ¿no? Digamos, no es que hubo un milagro de Dios en el medio, sino, vacunas, básicamente, ¿no? Lo que aplastaron la curva. Fíjense, estamos en 100 casos diarios, lejos de los 2.800 que supimos tener en el pico de la segunda ola en abril. Es una muy buena noticia, por supuesto. La campaña de vacunación sigue. Ya se está vacunando chicos de entre 3 y 11 años, no solamente en Capital Federal, sino también en el resto del país. Hablando de Milei, después de la pausa, vamos a compartir lo más importante, lo más destacado que ocurrió ayer en el debate en TN de los candidatos.